¿Cuáles son algunos acontecimientos de la historia que resultan extremadamente difíciles de creer, pero que sin duda sucedieron? La batalla de Alis. Aproximadamente en el siglo VI a.C., los medos y los lidios estaban en guerra. La guerra duró 6 años y culminó en la batalla de Alis. Durante la batalla, comenzó un eclipse solar. Ambos bandos creyeron que los dioses estaban enfadados por su larga y sangrienta guerra, y que les estaban quitando el sol. Ese día declararon la paz, y el sol les fue devuelto. Así es, una guerra terminó a causa de un eclipse solar. Había un japonés llamado Tsutomu Yamaguchi que se dirigía a su trabajo en Hiroshima en 1945, cuando vio caer por el cielo, a 3 kilómetros de donde se encontraba, lo que finalmente resultó ser la bomba atómica. Tuvo el tiempo justo de refugiarse en una zanja mientras detonaba la bomba y, milagrosamente, sobrevivió. De algún modo, la estación de tren de Hiroshima seguía operativa, por lo que Yamaguchi, abatido, bombardeado y herido, decidió tomar un tren hasta la casa de su familia para poder recuperarse. En Nagasaki, 3 días después Yamaguchi fue llamado al trabajo para explicar lo que había visto, cosa que hizo. En el trabajo, cuando empezaba a contar lo sucedido, cayó la segunda bomba. Los muros de concreto reforzado que le rodeaban le salvaron esta vez, y Yamaguchi corrió rápidamente a buscar a su esposa y a su hijo. La temperatura del suelo de la ciudad alcanzó los 4000 grados y llovió lluvia radiactiva. La casa de la familia quedó destruida, pero afortunadamente la esposa y el hijo de Yamaguchi estaban de compras buscando una pomada para las quemaduras de Yamaguchi cuando cayó la bomba, y sobrevivieron, a pesar de la terrible experiencia de haber sobrevivido a 2 explosiones nucleares, y a la consiguiente exposición a la radiación. Yamaguchi vivió hasta los 93 años. Murió en 2010 tras ser reconocido por el gobierno japonés como Nihon Ibakusa, o persona bombardeada 2 veces. Es realmente sorprendente pensar que si hubiera muerto en Hiroshima, su esposa y su hijo probablemente habrían muerto en Nagasaki como consecuencia de ello, ya que no habría habido ninguna razón para estar en las afueras de la ciudad ese día. Su buena fortuna / horrible experiencia acabó salvando a su familia por el efecto mariposa. Michael Mayo alias Michael Duradero alias Mike de Hierro. Durante la Gran Depresión, 5 hombres contrataron un seguro de vida para un vagabundo alcohólico del que estaban seguros que iba a morir bebiendo. El dueño de un bar le permitió beber gratis, pero siguió bebiendo y no murió. Así que intentaron envenenarlo con anticongelante. No funcionó. La trementina, el linimento para caballos, el veneno para ratas, el metanol, siguieron sin funcionar. Un sándwich hecho con sardinas podridas y tachuelas. Aún sin suerte. Luego sacaron su cuerpo borracho al frío y le tiraron agua encima. Sobrevivió. Luego lo atropellaron con un coche. Estuvo 3 semanas en el hospital, pero sobrevivió. Luego le envenenaron con monóxido de carbono, y finalmente murió. Todos fueron condenados por asesinato. La hambruna irlandesa de la patata, 1845-1849, fue una enorme catástrofe que provocó la muerte por inanición de 1 millón de personas, y el abandono de su patria por otro millón, la mayoría hacia Norteamérica. Es muy difícil expresar con palabras lo terrible que fue esta hambruna para muchos irlandeses, ya que el sufrimiento fue tremendo. Las cicatrices psicológicas todavía afectan a la psique irlandesa. Casi parece un cuento de hadas oír que un sultán de tierras lejanas se enteró de la tragedia, y se desvivió por enviar barcos repletos de alimentos y medicinas a los irlandeses que morían de hambre y enfermedades. Cuando el sultán otomano Abdulmejid se enteró del sufrimiento de su dentista irlandés, sintió gran compasión y pena por la difícil situación de los irlandeses. En un principio, el sultán quería donar 10.000 libras a la población hambrienta, pero los diplomáticos británicos se horrorizaron al oírlo porque la reina Victoria había donado una pequeña suma de 2.000 libras. El gobierno británico se negó a aceptar la gran donación, así que solo donó la mísera suma de 1.000 libras, pero envió en secreto 5 barcos cargados de alimentos. Como pueden imaginar, al gobierno británico no le hizo ninguna gracia, y la armada intentó bloquear la llegada de la ayuda. Los barcos lograron atravesar las líneas y llegaron a Drogheda, Irlanda, donde dispersaron la comida. La gente de Drogheda estaba tan agradecida que hizo añadir los símbolos islámicos y otomanos al escudo de su ciudad. Realmente parece un cuento de hadas y es un gesto de gran empatía. Es fácil imaginar lo felices que estaban los hambrientos al ver llegar los barcos turcos con comida. Según James Hacktuke, la gente vivía, o más bien se moría de hambre, a base de nabos, anguilas y algas, una dieta que nadie en Inglaterra consideraría adecuada para el animal más mezquino. Pero la historia no termina ahí. Durante la Guerra de Crimea, Gran Bretaña se unió al Imperio Otomano en su lucha contra el Imperio Ruso en expansión.
Unos 30.000 soldados irlandeses sirvieron en la guerra, y se observó que el pueblo irlandés servía con entusiasmo en defensa del sultán que les había ayudado en sus mayores momentos de necesidad. Esta altísima muestra de compasión se recordó incluso durante la Primera Guerra Mundial. Se informó de que los oficiales británicos se quejaban de que los irlandeses carecían de voluntad para luchar contra los otomanos, que recordaban historias del Imperio Otomano ayudando durante una hambruna cuando nadie más lo hacía. El sultán Abdulmejid es un ejemplo de la recuperación de la fe en la humanidad. En realidad, los británicos se llevaron las cosechas irlandesas para alimentarse y aplastar la independencia irlandesa. Fue un acto de genocidio. Nicolás Alquemade cayó más de 5.400 metros sin paracaídas desde un avión en llamas en 1944 y no sufrió heridas graves. Veo como la capa de nieve ayudó, pero el hecho de que no fuera atravesado por los pinos o se rompiera un solo hueso es chocante. Imagina lo que estaba pensando cuando se levantó de la caída. ¿Qué clase de pensamientos locos pasaron por su cabeza? Vaya, ¿soy inmortal? John O'Neill, agente del FBI encargado de investigar a Al-Qaeda, y Osama Bin Laden en la década de 1990, se sintió frustrado por la política burocrática dentro del FBI, y entre el FBI y la CIA que, en su opinión, obstaculizaba su misión. Decidió abandonar el FBI, y aceptar un trabajo mejor remunerado en el sector privado. El 23 de agosto de 2001 se convirtió en jefe de seguridad del World Trade Center. Murió en los atentados pocas semanas después. Mi colega estaba en el avión a Hawái en el que se desprendió toda la parte superior del avión. Volaron el resto del trayecto sin ninguna sobrecarga. Aterrizaron y todo el mundo salió. Es absolutamente una locura ver las fotos. Hablando de una segunda oportunidad. Solo una muerte. Una azafata que no estaba asegurada en su asiento en el momento en que el techo se desprendió. No solo los niños de ahora no pueden creerlo, el público apenas podía creerlo en ese momento. Mi suegro estaba en un avión. Siempre lleva puesto el cinturón de seguridad a menos que se levante por alguna razón. Una mujer a su lado le dijo, «Ya puedes quitarte el cinturón». Él le dijo, «Nunca lo hace a menos que sea necesario». Dijo, «Nunca se sabe si algo va a suceder, y usted no querría estar tratando de abrocharse el cinturón de seguridad, en caso de emergencia». Ella dijo, «¿Sabes qué? Eso tiene mucho sentido» y se abrochó el cinturón. Una hora más tarde, se produjo una turbulencia y el avión cayó como una roca. No recuerdo cuántos metros, pero fue considerable. La caída fue tan rápida que la azafata y su carrito se estrellaron contra el techo y luego volvieron a caer. Me dijo que estaba seguro de que estaba perdido. Otros pasajeros sin el cinturón también se golpearon contra el techo. Muchas personas tenían golpes y moretones, y creo que al menos una tenía un brazo roto. La señora que iba a su lado no dejaba de darle las gracias una y otra vez por convencerla de que se abrochara el cinturón. El incidente salió en las noticias, y él consiguió 2 vuelos gratis como disculpa. La batalla de Bull Run, una de las primeras batallas de la Guerra Civil estadounidense, tuvo lugar en la granja de Wilmer Clean, en el norte de Virginia, y en sus alrededores. Como no quería vivir rodeado de guerra, Clean y su familia se trasladaron a Appomattox Courthouse, Virginia. La batalla de Appomattox Courthouse fue la última batalla importante entre las fuerzas de la Unión y las de la Confederación. Los confederados firmaron la orden de rendición en la sala de Wilmer. Se dice que la guerra civil comenzó en la granja de Wilmer y terminó en su sala de estar. Él no estaba contento con eso, ya que dijo que se había mudado específicamente para alejarse de la guerra tanto como le fuera posible. El cometa Halley apareció en el cielo cuando nació Mark Twain, en 1835. El cometa se desplaza en una órbita de 75 o 76 años y, al acercarse de nuevo a la Tierra, Twain dijo, «Llegué con el cometa Halley y espero irme con él». Murió el 21 de abril de 1910, justo cuando el cometa volvía a pasar cerca de la Tierra. Theodore Roosevelt descubrió que su barco había sido robado. Así que construyó un barco nuevo, localizó a los ladrones y los detuvo. Luego los hizo caminar durante varios días, sin dormir, para que pudieran ser juzgados en lugar de fusilarlos en el acto. Fue en medio de un crudo invierno, así que no los esposó, por miedo a que se congelaran, y en su lugar se mantuvo despierto leyendo a Tolstoy con una pistola apuntándoles durante todo el trayecto. Siempre he estado medio convencido de que Teddy Roosevelt no fue una persona real. Nadie podría haber sido tan absolutamente salvaje y haber hecho tantas cosas, pero hay demasiadas pruebas abrumadoras. El 24 de junio de 2023, el grupo mercenario ruso más importante marchó sobre Moscú, solo para rendirse unas horas más tarde. La operadora del ascensor Betty Lou Oliver sobrevivió a una caída de 75 pisos mientras estaba en un ascensor en 1945. El presidente Roosevelt emitió una orden ejecutiva que declaraba ilegal que los ciudadanos estadounidenses conservaran monedas de oro estadounidenses.
obligó a todo el mundo a devolverlas o a ser condenado a prisión y a pagar una cuantiosa multa. El gobierno confiscó más de 2.600 toneladas métricas. En la batalla de Dorylaeum, durante la primera cruzada, Bohemond de Taranto ordenó a sus tropas que permanecieran inmóviles durante 8 horas bajo un sol abrasador para derrotar a Kili-Harlan. Aplastó a las fuerzas de Kili-Harlan. Durante otra batalla, los hombres de Bohemond llevaban 2 semanas sin comer porque estaban sitiados dentro de un fuerte que habían capturado. Ninguno de ellos estaba en condiciones de combatir, y ya no tenían caballos para los caballeros, así que preguntó al delegado papal, Adhemar de Puy, qué debería hacer. Adhemar de Puy habló con Dios, y dijo que Dios le había dicho que los hombres no debían comer durante otra semana. La única manera de luchar contra los musulmanes era hacer marchar a su infantería moribunda directamente por las puertas del castillo, y utilizar tácticas de infantería inferior contra la caballería corriendo directamente hacia ellos. Estaba garantizado que iban a perder. Una vez más, aplastaron a los musulmanes. Toda la primera cruzada es una locura, y es un milagro que los cristianos ganaran porque no hicieron absolutamente nada bien. Es un ejemplo perfecto de caer continuamente hacia arriba. ¿Qué otro hecho histórico loco conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.